¿Listo? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Martínez, ¿cómo les va? De confiabilidad en X, me invito un poquito para que me conozcan, después se diga que no fui yo. Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias por su atención. Vamos a empezar puntuales. Esperemos que sea de utilidad este material, una charla breve. Vamos a hacer la presentación. De parte del agradecimiento de mis compañeros que están detrás de esta presentación. Miriam Soto, que es la encargada del departamento de entrenamiento. Jorge Vaquera, del departamento de sistemas. Entonces vamos bueno, si ellos no hubieran podido llegar a tener este evento, ¿no? Vamos a empezar. ¿Me escucha ¿me escuchan bien? Por favor, pueden levantar la mano, ¿no? Atención. Cualquier duda o comentario, con todo gusto, en cualquier momento lo pueden hacer. Bueno, el nombre de la presentación tiene que ver con el diagnóstico de las condiciones de falla de enrolamientos, ¿verdad? Sobre el específico sobre el tema de la velocidad de rotación. No estoy viendo aquí, ¿verdad? Ok. Puse lo que suponía, porque yo suponía que entendía lo que sabía. Incluso creo yo que algunos vamos a estar de la misma manera pensando, ¿sí?, que conocemos todas las situaciones en cuanto al cálculo de los enrolamientos. No vamos a entrar en detalles sobre el cálculo como tal, pero sí, lo que me interesa a mí ver o explicar es la importancia que toma la velocidad de rotación con ciertas características de ciertos rodamientos. En específico, un rodamiento conocido como rodamiento piloto o pilot bearing. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. ¿Cuál es el objetivo específico de esta presentación? Bueno, vamos a confirmar las fórmulas de cálculo que ya todos las conocemos, ya son fórmulas que ya nos han presentado en diferentes presentaciones, diferentes cursos, diferentes webinars, incluso diferentes libros, que ya nos conocemos, solamente vamos a confirmarlas. También vamos a valorar el parámetro de la velocidad que se conoce como RPM y esas fórmulas. Si ustedes fijan en las fórmulas que ya conocemos, tiene un parámetro que dice RPM, que es revolución por minuto. Vamos a ver qué significa ese factor. Parecía muy obvio, ¿no? Pero ahorita vamos a ver que no es tan obvio, ¿no? El siguiente objetivo es diferenciar entre velocidad lineal y velocidad de rotación. Ambos conceptos tienen que ver con el cálculo de los rodamientos. ¿Sí? Otro objetivo es recomendar las características generales del diagnóstico, ¿sí?, de fallo de los rodamientos. ¿Sí? O sea, un poquito de qué condiciones generan un fallo, cómo puede un rodamiento mostrarse un deterioro, cuántas etapas existen, ¿verdad? Ciertas características para el diagnóstico, algo que usted ya conoce, pero vamos aquí a confirmar, ¿verdad? Y por último es valorar la importancia de la definición de la velocidad de rotación, ¿sí?, RPM, idónea para el cálculo de las fórmulas específicas, ¿verdad? ¿Por qué puse velocidad de rotación idónea? Porque nosotros queremos decidir entre qué factor o qué cambio de velocidad vamos a dar para el cálculo de los rodamientos. Ustedes pueden pensar, ¿sabes qué? La velocidad es la velocidad de rotación del eje. Bueno, vamos a platicar un poquito de eso, ¿no? Vamos a de manera sencilla, no vamos a entrar en muchos detalles matemáticos ni mucho menos. No es la idea de este tema. Vamos a explicar condiciones específicas, ¿sí?, ante un caso como tal, ¿no? Antecedentes. Bueno, los rodamientos están diseñados para desgastarse. Específicamente, esta es tu función. Se desgasten y no generarle deterioros o fallos al resto de la máquina, como el eje, como el comportamiento, los álabes, en fin. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de mostrarse con desgastes, claro, en un tiempo determinado, específico, que se muestre, que nos dé una pauta para considerarlo como confiable. Dice, la función específica del desgaste, ¿verdad?, aplica para los 4 componentes, ¿verdad?, piso exterior, interior, tabla y bolas, elementos rodantes, ¿verdad? Sí, y tratará de ver cómo en algunas ocasiones se puede presentar de manera prematura
o llevar tiempo para que se logre un desgaste, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder identificar, ¿sí? O tenemos que poder tener la característica de poder determinar cuándo un elemento está dañado, identificando esas cuatro componentes, ¿verdad? La otra antecedente, ¿sí? ¿Sí? Porque se considera como normal en algunos departamentos de confiabilidad o predictivo, ¿sí? El tomar como indicativo, como un KPI, ¿sí? La detección, valoración y corrección de fallos de la frecuencia de rodamiento. O sea, tú como analista de vibraciones, si detectas un problema en un rodamiento en una máquina o varios problemas de rodamientos, o uno cree que es la función principal del departamento predictivo, pero no es así. Estamos ante un detalle, eso va a depender del punto de vista del departamento del departamento de mantenimiento. La idea es considerar el origen de la falla, no tanto de la detección de la falla, ¿verdad? Entonces, ante ese detalle como tal, el siguiente punto habla de que las herramientas que utilizamos para hacer el diagnóstico, tanto software como hardware, ¿sí? Facilitan ya en demasía la detección de frecuencias de rodamiento. Son software muy avanzados, sistemas de medición muy avanzados, que hacen fácil la detección de estas frecuencias. Incluso hay tablas que manejan ya específicamente ciertos componentes ya recapitulados, ¿sí? Por ciertos fabricantes, ¿verdad? Entonces es muy fácil hacer una detección de una frecuencia de rodamiento. El siguiente punto es, entonces no es esencial el conocimiento previo de la frecuencia de rotación del eje, específicamente, ¿verdad? Específicamente tenemos que nosotros que considerar como premura conocer la velocidad de rotación del eje, porque en base a esa frecuencia se hace el resto del diagnóstico, tanto para el rodamiento, tanto para los elementos que van junto con el equipo, el sistema de procesos, en fin, otras características que pueden tener los equipos, ¿no? Entonces es importante la velocidad de rotación como tal. ¿Seguimos? Ok, metemos un poquito el tema de la vida de los rodamientos, la etapa de la vida de los rodamientos. ¿Sí? Generalmente hablo, paso de manera general porque se ha estado especulando un poquito el tema de cuántas etapas o qué tanto está dañado un rodamiento, qué tan severa es la frecuencia que nosotros podamos detectar. Movens es la compañía que yo represento para el tema de entrenamiento, había manejado, ¿sí?, hasta 9 etapas de deterioro. Últimamente, hará 2 o 3 años, cambia a 9 etapas, homologando un poco la teoría de técnicos sociales de Charlotte, de Internacional, en fin, de varios entes que manejan lo que han manejado esas 4 etapas. Aquí vamos a revisar un poquito, de manera muy rápida, en las 4 etapas, qué consideraciones generales podemos manejar específicamente, ¿no? Etapa 1, daño mínimo, ¿verdad? Ni siquiera podemos ver en la superficie. Tenemos un porcentaje específico de vida útil, de la vida de un 20%, ¿verdad? Y entonces, nosotros tendríamos que especificar, buscar una causa raíz, siempre una detección temprana, ¿no? Hay técnicas para detectar de manera temprana, como el tema de PBU, de modulaciones, envolventes, cursos de choque, ¿sí? Y hay varias técnicas para ayudarlos en etapa número 1. Etapa número 2. ¿Verdad? Sigue el rodamiento sin daño específico del desempeño visual, ¿verdad? Ya algunas técnicas se pueden utilizar, dan una mayor resolución en cuanto a un detalle detectado. Espectro, forma de tiempo, ya se puede visualizar algo, sobre todo en el tema de aceleración, ¿verdad? La vida del rodamiento va cambiando, se va disminuyendo hasta un 5 o un 10% específicamente, ¿verdad? Sí, pero aún el equipo todavía puede mantenerse, ¿sí?, bajo observación. No representa todavía ningún riesgo. Etapa 3. Aquí ya, en la etapa 3, a partir de la etapa 3, yo como mantenimiento ya puedo tomar una decisión para hacer o dar seguimiento a una condición de un daño. ¿Sí? Porque el daño ya es visible, ya se puede visualizar, ya se puede ver, ya se puede palpar. La mayoría de las técnicas de vibración, tanto mediciones de velocidad, mediciones de aceleración, sobre todo mediciones de envolventes, pueden detectar sin problema en la técnica, cualquier problema, ¿verdad? La vida del rodamiento sigue disminuyendo, ¿verdad? Y aquí ya se considera que a partir de la etapa 3,
tú tengas o puedas programar hacer alguna actividad mayor, dejar de la lubricación para pasar allá a un posible cambio, una programación de una actividad mayor. ¿Sí? La etapa 4, ¿verdad? Ya es un daño en serio, si nosotros dejamos un movimiento en la etapa 4, cuando estamos considerando que tenemos un elevado grado de riesgo, ¿verdad? Incluso se podría escuchar o sentir, palpar el daño grave que existe en el rodamiento. Y ya la vida del rodamiento está muy deteriorada, queda un porcentaje muy pequeño para poder tomar un incluso tendría que ser una acción inmediata de pago para poder atender esta máquina, sí, para no correr un riesgo mayor. ¿Sí? Ok, no se escucha bien, ok. ¿Vale? ¿No se escucha? Se pega más al micrófono. ¿Se pasa aquí? Ok. Bueno, al parecer no se escucha bien, no sé si ahí. ¿Sí? Ok. Seguimos. Bueno, más que necesito que no se vea eso. ¿O cómo es eso? Bueno, aquí viene una diagrama de pastel o circular donde habla un poquito del porcentaje de las causas que originan fallas en los rodamientos. Esto todo lo conocemos, ¿sí? Y vemos específicamente con mucha atención que la lubricación representa un elevado rango de posibilidades que originan fallas en los rodamientos, ¿verdad? Hasta un 36%. ¿Sí? La fatiga, manejo de instalación, la contaminación, en fin, representan los otros porcentajes, ¿no? Generalmente, digo, lo manejo como premisa, como un deber ser, que el factor L10 o la vida L10 conocida, ¿sí? Como factor de vida, ¿sí? Representa o nos indica que menos del 10% de los rodamientos llegará a su vida útil para el cual están diseñados, ¿verdad? Entonces, en base a esto, ¿y por qué sucede esto? El factor L10, porque ¿sí? Los fallos de los rodamientos, ¿sí? Las causas que originan los rodamientos, muchas se las atribuimos desde que se instalan los rodamientos o con un mal mantenimiento, un deficiente mantenimiento. ¿Ya? Ok. Más premisas, miren. El tema del cálculo de frecuencia de rodamientos, todos ya lo conocemos. Generalmente la mayoría podemos estar seguros de lo que estamos haciendo en cuanto a detección o diagnóstico de la frecuencia de los rodamientos, pero están basadas específicamente en la geometría del rodamiento, del propio rodamiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se han dado cuenta, cuando hacen diagnósticos, ¿sí? Algunas frecuencias cambian cuando la marca del rodamiento, cuando el modelo del rodamiento, cuando es una bola menor o mayor en cuanto a cantidad del rodamiento. Entonces, todas las frecuencias de rodamiento van a ser en base a su geometría específica. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esas situaciones porque la geometría puede cambiar por diseño, puede cambiar por operación. El contacto angular, por ejemplo, es un dato que está dentro de la geometría del rodamiento que hace que cambie las frecuencias de fallo, ¿verdad? Siguiente premisa. Los rodamientos de elementos rodantes se encuentran en muchos usos en la maquinaria industrial. Generalmente es el sistema de apoyo más utilizado en la gran cantidad de maquinarias que existen, ¿no? La siguiente. Algunas de las razones por las que se utilizan los rodamientos de elementos rodantes, bueno, tienen varias características como baja fricción operativa, capacidad de carga específica con bajas velocidades, ciertas velocidades, menor sensibilidad a una lubricación comparado con la lubricación de aceite. O sea, eso quiere decir que ante un deterioro del lubricante, el rodamiento con elementos rodantes puede mantenerse funcionando. Se puede relubricar y puede rehacerse el rodamiento, puede seguir funcionando sin problema. Cosa muy contraria a lo que es rodamientos, ¿sí? Que son tipo buje o de Babbitt, que tienen películas de aceite. Esos son más delicados en cuanto al tema de la lubricación, ¿verdad? Sistemas de alto nivel de desempeño y confiabilidad, trabajando bajo condiciones óptimas de operación, ¿verdad? Son elementos o elementos de máquina que están diseñados, ¿sí? Para trabajar con un alto grado de precisión y confiabilidad por bastante tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos tratando
nosotros estamos tratando con elementos de máquina que duran mucho tiempo, están bien diseñados, siempre y cuando yo tenga o los mantenga con un buen nivel de lubricación, ¿verdad? ¿Seguimos? Ok, aquí tenemos los componentes de los rodamientos: pista interior, o aro interior, la jaula, bolas o elementos rodantes, y pista exterior o aro exterior. Cada uno de los componentes tiene funciones específicas. No los vamos a tocar aquí, pero vamos a hablar un poquito, ¿sí? Un poquito de cuál es la función como tal, básica, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los elementos más importantes del rodamiento, ¿sí? O es el que realmente lleva la pauta para que un rodamiento funcione de la manera más correcta, es la jaula, ¿sí? La jaula, caja, tiene ahora nombres dependiendo del país. La función de la jaula o la caja es mantener cierta distancia entre los elementos rodantes, mantener una velocidad específica de los elementos rodantes dentro de lo que es el aro interior y el aro exterior, ¿sí? También liberar un poquito de temperatura, o sea, es como un regulador de temperatura, es un regulador también de la lubricación, de la cantidad de lubricación que va a ser plasmada para los elementos rodantes, ¿verdad? Entonces, en base a la jaula, vamos nosotros a hablar del tema más adelante, de cómo calcular, ¿sí?, las frecuencias que estamos buscando, ¿no? Los elementos rodantes, independientemente del tipo de bolas, cilindros, esféricos, o en fin, agujas, consiste en una pista interior, una exterior, como dice aquí, unas bolas y una jaula, ¿sí?, o caja. Ok, una característica fundamental de las frecuencias de rodamientos en una señal de FFT es presentarse como frecuencias no armónicas, ¿sí? O sea, frecuencias que son fraccionales de la velocidad de rotación. Es ahí donde nosotros vamos a buscar las frecuencias de origen de fallo de los rodamientos. ¿Y por qué son frecuencias no armónicas? Bueno, todos sabemos, eso es una consideración por toda la información técnica de la geometría del rodamiento. Si yo hago todos los cálculos específicos que vamos a ver más adelante para calcular cualquiera de los cuatro componentes y sus frecuencias, nos vamos a dar cuenta de que son números fraccionales. Nos va a dar un número fraccional, difícilmente nos va a dar un número entero. Entonces, se considera que no hay frecuencias armónicas en el cálculo de frecuencias de rodamientos para ninguno de los cuatro componentes. Ok, premisas en cuanto a las frecuencias de efecto. Vamos a ver, gracias a la geometría, dice aquí, del rodamiento, se puede calcular las frecuencias del efecto, ¿sí? Como dijimos hace rato, dependiendo de la geometría, ¿sí?, podemos calcular las frecuencias específicas, calcularlas, ¿sí? Y es así donde se espera ver el incremento de niveles de vibración. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Una vez calculadas las frecuencias de rodamiento, una vez detectadas las frecuencias de rodamiento, la función principal del analista es revisar el cambio vibracional en cuanto a amplitud de cada una de las frecuencias calculadas. Si la frecuencia específica incrementa, si la cantidad de armónicos incrementa, si la cantidad de bandas laterales incrementa, si la cantidad de energía incrementa, todo eso quiere decir que está cambiando el nivel de deterioro del rodamiento. ¿Sí? Eso está ya por todos conocido, ¿no? La siguiente, se puede detectar estas frecuencias en la forma de onda y en el espectro, ¿sí?, sobre todo en señales de aceleración y envolventes. Si queremos nosotros visualizar un problema de rodamientos, por ejemplo, en equipos de baja velocidad, abajo de 200 revoluciones, la aceleración, la forma de onda en específico, la forma de onda en aceleración, de algunas técnicas de envolventes son la opción más viable, mucho más que el espectro. Eso también ya lo conocemos. La siguiente, las frecuencias de defecto se pueden calcular o encontrarse en base a datos técnicos o se pueden estimar. Esta premisa tiene que ver con la primera. O sea, yo puedo calcular las frecuencias de defecto o puedo estimarlas. O sea, poder ver en un espectro una zona aproximada donde se pueden presentar y puedo sospechar yo de que cierta frecuencia pueda ser o no originada por un rodamiento o originada por un elemento adicional, ¿verdad? La siguiente premisa es: los rodamientos generan frecuencias asincrónicas con armónicos y bandas laterales. Como lo dije anteriormente, ¿sí?, todas las frecuencias de los rodamientos van a generar frecuencias asincrónicas por el tema de la geometría específica, van a generar repeticiones de dichas frecuencias que se llaman armónicos y en muchas ocasiones van a generar también bandas laterales.
¿Qué son las bandas laterales? Bueno, aquí son frecuencias moduladoras, ¿sí? De otras frecuencias que hacen ver el síntoma de deterioro en específico como con mayor severidad, ¿sí? ¿Verdad? Entonces es importante que nosotros conozcamos las frecuencias asincrónicas, conozcamos los armónicos específicos y conozcamos sus bandas laterales específicos. Hay ciertas reglas que se cumplen o se deben de cumplir para qué o cuál elemento genera tal o cual armónico o tal o cual banda lateral. La vamos a ver ahorita más adelante. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de cómo calcular, ¿sí?, las frecuencias de fallo, ¿sí?, y cómo aproximarlas, ¿sí?, de manera empírica, ¿sí? Si vemos aquí la frecuencia de la pista exterior, vemos de este lado la frecuencia de la pista interior, vemos la frecuencia de la jaula. Si se fijan, aquí hay dos cálculos diferentes, ahorita lo vamos a ver por qué. La frecuencia de las bolas, ¿verdad? Aquí vemos aquí la frecuencia de la pista exterior, viene su dato calculado y su dato aproximado. La frecuencia de paso de bolas, frecuencia calculada, ¿sí?, frecuencia aproximada. Ahorita vamos a ver qué es cada uno de estos parámetros que están aquí. Frecuencia de la pista interior igual, calculado y aproximado, ¿verdad? Y la jaula trae dos formas de presentarse. ¿Por qué? Porque va a depender de qué esté girándose la pista exterior o la pista interior, ¿verdad? Aquí en este caso, si cuando la jaula se representa en un aproximado del punto 48 veces, del punto 33 a punto 48, significa que la pista exterior es la fija y la pista interior es la que está girando. Y acá en esa otra aseveración es lo contrario. La pista exterior está girando, la pista interior está fija. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y por qué hago hincapié en ese tema? Porque de lo que vamos a hablar más adelante es que tenemos que estar bien seguros qué eje es el que está girando. Si es el eje que tiene relación con la pista exterior o es el eje que tiene relación con la pista interior, ¿verdad? No nada más para ver el cálculo de la frecuencia de la jaula, que puede cambiar como lo vemos aquí, ¿verdad?, sino para ver otro complemento y para hablar sobre el tema del rodamiento piloto. Seguimos. Ok, aquí hay otras guías o claves específicas para encontrar o determinar frecuencias de rodamientos de manera empírica, ¿sí? Por ejemplo, la frecuencia de bolas o rodillos o elementos rodantes siempre se manifiesta generalmente al doble de su frecuencia como tal. Generalmente es así, ¿verdad? Entonces, ¿esto es por qué? Porque la bola como tal o el elemento rodante como tal, al momento de tener un detalle, va a tener relación con la pista interior y con la pista exterior en un giro de la bola como tal. Por eso es que aparece su frecuencia al doble de rotación. Siempre va a aparecer así. Y otra cosa adicional, esta frecuencia, esta familia de bolas, en 2 veces la bola como tal, va a tener bandas laterales de la frecuencia de la jaula. Siempre va a pasar eso. Entonces es una manera de identificar la frecuencia de paso de bolas. La siguiente clave. Las frecuencias de rodamiento no son exactas, como dijimos, son fraccionales, son n veces x, ¿sí? Frecuencias no fraccionales. Casi el 99.9% de las frecuencias son así. Otra clave es, si yo tengo la frecuencia de la pista interior y tengo la frecuencia de la pista exterior ya calculadas, yo puedo sumarlas y ambas me van a dar el número de bolas o elementos rodantes. Esto es también básico para determinar, ¿sí?, si lo que estoy tomando como frecuencias específicas de rodamiento son o no atribuibles a la pista exterior o a la pista interior. Si aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo donde tengo un rodamiento de 8 bolas, la frecuencia de la pista exterior, ¿sí?, es 3.2 veces la velocidad de rotación, la interior es 4.8. Si yo sumo estos dos números, me va a dar a mí 8 bolas. ¿Sí? Para calcular la siguiente, para calcular la frecuencia de la pista exterior, yo puedo multiplicar un porcentaje de un 40% aproximadamente por el número de bolas y puedo sacar yo la frecuencia de la pista exterior. ¿Sí? Y la pista interior, yo puedo multiplicar un 60% aproximadamente del número de bolas, multiplicarlo, ¿sí?, ¿verdad?, multiplicar por el número de bolas y me da a mí la frecuencia específica de la pista interior, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el 40% y el 60%? Significa, ahorita lo vamos a ver más adelante, en caso de la pista exterior, que el 40% del número de bolas de elementos rodantes, ¿sí?, generan o pasan a través de un fallo cuando el rotor da una vuelta. Y el 60% de las bolas, si tocan un fallo en la pista interior, cuando el equipo da un giro completo, ¿verdad? Eso es lo que significa. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante. Ok, bueno, generalmente estas aceleraciones son aplicables para rodamientos
debajo del número de cantidad de bolas o elementos rodantes. Conforme va aumentando el número de bolas o elementos rodantes, ¿sí? Estos cálculos dejan de ser un poquito más fiables, pero aún sí pueden ayudarnos a dar una idea de cómo podemos detectar una frecuencia de rodamiento. Si ustedes se fijan, ¿sí? El tener un rodamiento de 8 a 12 bolas o de 8 a 12 rodillos, significa que estamos tratando realmente con un gran número de máquinas. Por ejemplo, casi todos los motores presentan esta consideración, esta configuración, con excepciones de los rodamientos tipo N o tipo N1, ¿verdad? Pero bueno, eso es solamente una guía que puede servirnos a nosotros para poder determinar cuál es el rodamiento. Ok, en esta pantalla, si podemos ver, son las frecuencias de rodamiento, son cálculos de los 4 elementos de rodamientos por 1, 2, 3, por 3 autores diferentes, ¿sí? Por 3 entes diferentes. Si revisamos bien las fórmulas, podría cambiar un poquito la letra, si es minúscula, es mayúscula, pero al final de cuentas, todos los cálculos de frecuencias significan la misma, dan el mismo resultado. Todos, los 3 entes que están aquí. Quise tomarlo de manera diferente para revisar que si se fijan bien, en todas las fórmulas está el factor que dice RPM, 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 aquí RPM y RPM. ¿Se fijan? Sí, bueno, ese factor, ese del cual vamos a hablar aquí, incluso esa es la causa principal de esta plática. ¿Sí? Estamos acostumbrados, como dije anteriormente, el analista ya ni siquiera batalla para determinar el diagnóstico de la falla de los rodamientos. Simplemente tiene que ver en su espectro, ubicar la velocidad de rotación, normalizar la frecuencia de rotación en un espectro y automáticamente el software nos ayuda a identificar las frecuencias definidas por un rodamiento, ¿verdad? Pero estamos aplicando una velocidad de rotación. ¿Cuál es esa velocidad de rotación? Bueno, aquí dice velocidad de rotación. Si puede ser expresado en revoluciones por minuto, ciclos por segundo o hertz. Pero bueno, ¿de qué componente es la pregunta? ¿Cuál es el componente que nosotros vamos a meter en cuanto a su velocidad para hacer los cálculos de las fórmulas que están acá? ¿Verdad? Generalmente, yo creo fácil arriba del 80% de las máquinas, ¿sí? La consideración para la velocidad de rotación tiene que ver con la pista interior. O sea, la velocidad de rotación, que es la velocidad del eje, ¿sí? Ese eje o esa flecha está en contacto con la pista interior del rodamiento. ¿Sí? Entonces, la velocidad de rotación que nosotros vamos a meter aquí tiene que ver con la velocidad de rotación de la pieza interior, ¿verdad? Entonces, ese es el valor que nosotros vamos a calcular. Pero hay otras excepciones, ¿sí? Puede ser que el rodamiento, ¿sí? Que lo que quiere realmente en el rodamiento no sea la pista interior, quiere la pista exterior. Entonces, nosotros tendremos que meter este valor de la pista exterior, ¿sí? Dentro de esta fórmula, ¿verdad? Pero bueno, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si las dos pistas están rotando? Miren, esta presentación surgió del tema de encontrar con una máquina donde había un rodamiento compartido, se le llama rodamiento piloto en algunas máquinas, donde tanto la pista interior como la pista exterior estaban girando. ¿Sí? Estaban girando, al momento de hacer el diagnóstico de la condición de falla de un rodamiento, no se encontró de forma fácil, ¿sí? La frecuencia de los rodamientos, no se pudo determinar como tal, ¿sí? Incluso se estuvo por ahí buscando en cuanto al tema de qué velocidad le voy a asignar yo aquí, en las fórmulas, qué velocidad voy a meter ahí, si la de la pista interior, la de la pista exterior, porque el rodamiento está afectado por los dos, está afectado en los dos componentes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa fue la causa de esta presentación. Ahorita vamos a ver cómo resolver ese tema. Vamos a ver por qué es tan importante aquí la velocidad como tal, o sea, este factor de velocidad, ¿sí? Estamos acostumbrados, como les digo, a meter la velocidad de rotación del eje como tal, pero va a haber ocasiones donde tengamos que meter otra velocidad que no es la velocidad de rotación como tal. No va a ser tan fácil determinarlo. Ok. Vimos hace rato que la geometría tiene mucho que ver en el tema
¿sí? Del cálculo de frecuencias. Si nos fijamos aquí en esta diapositiva, es una medición axial, una vista axial del rodamiento genérico, que es un rodamiento de 10 bolas. Vemos aquí el centro, que es el eje, o la pista interior. Vemos aquí la pista exterior. Vemos las bolas, vemos la jaula. ¿Sí? Si se fijan de este lado, ¿sí? Hay una gran cantidad de sufijos, ¿verdad?, que hablan de velocidades y de radios, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros, las fórmulas anteriores que vimos son cálculo de frecuencias, ¿verdad? Pero para calcular frecuencias, o sea, las fórmulas anteriores, estas fórmulas son cálculo de frecuencias específicas, ¿verdad?, de los elementos rodantes, ¿sí?, en función o a través de las pistas, ¿verdad? Pero aquí, si vemos aquí, ya tenemos en consideración tres factores importantes que nosotros no habíamos tenido en cuenta, o cuando menos no habíamos pensado nunca, ¿no? Generalmente no lo tomamos en cuenta, que es la velocidad lineal, ¿sí? La velocidad lineal tanto de la jaula y la pista interior y pista exterior, ¿verdad? Y también de los elementos rodantes, ¿sí? ¿Qué es la velocidad lineal? Si fijan estas flechas que están aquí horizontales, es la velocidad lineal de cualquiera de los cuatro componentes en un punto específico del rodamiento. Ese factor de velocidad lineal es importantísimo para determinar la velocidad de rotación de un elemento, ¿verdad? ¿Sí? Incluso aquí, y tiene que ver también con su radio específico o su distancia que hay del centro del eje, ¿sí?, a la posición que toque, ya sea el rodamiento, ya sea la pista exterior, ¿sí?, o la pista interior, incluso la jaula también. ¿Sí? Esta distancia que hay, ese radio específico, hay un radio específico para cada uno de los cuatro componentes, como vemos aquí. Radio de la jaula, radio de las pistas, radio de las bolas. ¿Sí? Entonces, son dos componentes específicos para saber nosotros la velocidad de rotación. Y la S son velocidades de rotación. Yo necesito tener la velocidad lineal, ¿sí?, dividida sobre el radio específico de cada uno de los componentes para saber la velocidad de rotación de cada uno de los cuatro componentes. ¿Sí? Aquí dice, la velocidad lineal se define como la velocidad tangencial o la velocidad lateral perpendicular al radio de rotación. La velocidad de rotación se define como la velocidad angular o la velocidad de que la jaula, la pista o el rodamiento rotando alrededor de su centro. ¿Sí? Y el radio de rotación se define como la distancia del centro de rotación, desde aquí el centro de rotación, ¿sí?, hasta el punto donde se mide la velocidad lineal, ya sea aquí, aquí o acá, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos esos tres factores para determinar, ¿sí?, la velocidad de rotación de los cuatro componentes. Seguimos. Ok, aquí tenemos un diagrama transversal del rodamiento, ¿sí? Vemos aquí como datos primordiales, si nos acordamos de las fórmulas anteriores, ¿sí?, podemos ver, ¿sí?, que aquí hay diferentes, por ejemplo, diferentes radios. Aquí, por ejemplo, si el diámetro de paso entre dos, ¿sí?, diámetro exterior, ¿sí?, radio específico, radio de la bola, por ejemplo, ¿sí?, el contacto angular, en fin, el diámetro o radio de la bola como tal. ¿Verdad? Todos estos datos son datos específicos para calcular la frecuencia de fallo de los rodamientos, ¿verdad? Pues aquí está un poquito de la información. ¿Sí? SI, vamos a hablar como SI, como velocidad de rotación de la pista interior. SO, velocidad de rotación como la pista exterior. Y lo que está aquí son, considerando el dibujo que está acá, ¿sí?, diámetro de paso del elemento rodante, que es este que está aquí, ¿sí?, diámetro de la bola, que es esta que está acá, diámetro de la bola, ¿sí?, número de bolas o elementos rodantes, la cantidad de bolas o elementos rodantes, ¿sí?, y el ángulo de contacto angular, el ángulo específico con el cual hace contacto, ¿sí?, el rodamiento sobre las pistas como tal. Nosotros necesitamos estos cuatro elementos para calcular las velocidades de rotación de los ejes interior o exterior y de la bola y de la jaula. Entonces vamos a ver de qué manera. Ok, velocidad de rotación. Esta puede ser expresada como velocidad lineal dividida sobre el radio de rotación. Por ejemplo, la velocidad de la jaula, de la pista interior y exterior, es igual a su velocidad lineal sobre su propio radio, como vemos aquí, como habíamos explicado anteriormente. Ahora, frecuencia de pista exterior, ¿sí?, es la frecuencia del número de bolas o elementos rodantes que pasan por un punto de la pista exterior. Incluso se puede definir como el número de bolas o rodillos multiplicado por la diferencia de velocidad entre la jaula y la pista exterior. Fíjense bien, ¿sí? Fíjense bien qué es lo que está diciendo aquí.
multiplicar el número de bolas o elementos rodantes por la diferencia de velocidad entre la jaula y la pista exterior. ¿Verdad? Nosotros no habíamos ni siquiera pensado que tenemos que considerar dos velocidades diferentes de dos elementos diferentes de un rodamiento para hacer el cálculo de la frecuencia de la pista exterior. ¿Verdad? Lo mismo pasa para el cálculo de la frecuencia de la pista interior, es frecuencia del número de bolas o elementos rodantes que pasan por un punto de la pista interior, o también puede definirse como el número de bolas o rodillos multiplicado por la diferencia de velocidad entre la jaula y la pista interior. Tal cual la pista exterior como la pista interior manifiestan necesitar las velocidades o conocer las velocidades de la jaula y de la propia pista en cuestión, ¿verdad? La frecuencia de paso de bolas es la frecuencia de velocidad de rotación de las bolas alrededor del eje o flecha, ¿verdad? Entonces, ya estamos conociendo un poquito más, ¿sí? Que simplemente el factor RPM como tal, ¿verdad? El factor RPM como tal no es tan fácil de deducir. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle por lo que queremos llegar. Ok, aquí se dan fórmulas calculadas, ¿sí? Para la pista exterior, interior, de los 4 elementos, la frecuencia del paso de bolas. Dijimos que vamos a manejar el doble de la frecuencia del paso de bolas. ¿Sí? Aquí viene en base a qué pista está girando. Exterior, interior, exterior, igual aquí. Si se fijan, exterior, interior y bolas, ¿sí? Se manifiestan, ya está girando el interior, el exterior, da igual la fórmula, ¿verdad? En caso de la jaula, ahí sí hay un cambio. Si el interior gira, esta es la fórmula. Si el exterior gira, esta es la fórmula, ¿verdad? Entonces hay un pequeño cambio como vimos anteriormente, ¿no? Aquí viene un poquito, ¿sí? Cómo se puede presentar, qué características pueden tener o mantener ciertas, por ejemplo, los elementos como tal, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la pista exterior habla de tener, hablamos hace rato de las bandas laterales, ¿sí? Que puede tener bandas laterales de la jaula o incluso a veces de la velocidad de rotación. Generalmente es de la jaula. La pista interior habla de bandas laterales de la jaula, pero mayormente de la velocidad de rotación. Aquí es mucho más en el tema de la velocidad de rotación. Las bolas como tal pueden tener bandas laterales de la jaula específicamente, e incluso a veces, muy pocas veces en cuanto a la velocidad de rotación, más la frecuencia de la jaula como tal, ¿sí? Y la jaula, ¿sí? Puede manifestarse como una frecuencia moduladora, ¿sí? Que puede modular tanto a la pista exterior, interior y a las bolas como tal, ¿verdad? Bueno, ¿y qué indica si yo detecto alguna de estas frecuencias? Bueno, eso es lo que indica aquí, defectos en la pista exterior, interior, incluso las mismas bolas. Y el tema de la jaula indica un daño tal como tal en la jaula o un daño de aflojamiento o holgura en el rodamiento, ¿sí? Si la jaula presenta impactos o golpes, ¿sí? Va a manifestar no tanto un daño a veces en la jaula, puede ser una holgura interior, ¿sí? Como tal del rodamiento. Ok, ¿qué tenemos? ¿Sí? El caso más común que conocemos, que es mantener fija el rodamiento en su alojamiento en la pista exterior. ¿Sí? ¿Podemos darle de nuevo el video? ¿Se puede? ¿Sí? Y lo que está rotando en la pista interior. Ahí está. ¿Sí? Lo que gira la pista interior, ¿sí? Se mantiene fija la pista exterior. ¿Se fijan aquí? SI, que dijimos que era velocidad de la pista interior, es igual a la velocidad del eje. Ese es el arreglo más común, como hablamos hace rato. Y SO es la velocidad de la pista exterior, que es igual a 0 RPM. O sea, está fija la pista exterior. La pista exterior es la que gira, la pista exterior es la que está fija. Entonces, ese es el arreglo más común. El siguiente arreglo. Ok, el siguiente, bueno, aquí no salió la diapositiva, pero aquí trata un caso algo extraño, que es que la que gira es la pista exterior, la que es fija es la pista interior. La que es fija es la pista interior, la que gira es la pista exterior. Bueno, aquí dice la velocidad, SI es la velocidad de la pista interior, es 0 RPM, y SO es la velocidad de la pista exterior, que es igual a la velocidad del eje, ¿sí? En la pista exterior, ¿verdad? ¿Sí? O realmente no la velocidad del eje, realmente la velocidad del componente como tal que está girando está conectado a la pista exterior, ¿verdad? Aquí este arreglo como tal es un menor porcentaje de presencia en las máquinas, pero también se da, por ejemplo, en el caso de los rodillos transportadores, por ejemplo, manifiestan este tipo de, algunos rodillos papeleros manejan esta condición, donde lo que quiere es la pista exterior, ¿verdad? O sea, que dice, la pista interior es fija, no gira, y la pista exterior es la que gira. Siguiente. En este caso,
¿sí? Es el caso todavía menos común, que es el del que vamos a hablar incluso, donde dice mucho menores aplicaciones, ambas pistas interior y exterior están girando. ¿Sí? Si vemos aquí, por ejemplo, en la diapositiva, en el video, por favor. ¿Sí? Vemos que ambas pistas están girando. Incluso aquí vemos que esta pista exterior gira hacia un sentido, la pista interior gira hacia el otro sentido. Puede tener la misma dirección o puede tener direcciones contrarias. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Pero el caso este, ¿sí? Es un caso muy poco común, ¿verdad? Aquí en este caso, la duda es qué velocidad de rotación voy a poner para el cálculo de las frecuencias de fallo. ¿Sí? ¿Va a ser la de la pista exterior o va a ser la de la pista interior? ¿Cuál va a ser? Aquí habla, por ejemplo, que SI es la velocidad de rotación de la pista interior, ¿sí? Del eje 1, por ejemplo. Y SO es la velocidad de la pista exterior en RPM del eje número 2. O sea, simulando que el eje 1 es el que está agarrado a la pista interior y el eje 2 agarrado a la pista exterior. Entonces, ¿cuál es la velocidad que vamos a poner aquí? ¿Cómo vamos a manejarnos en ese caso? ¿O qué ejemplos hay que manifiesten este tipo de arreglos? O sea, vamos a lo que sigue. Aquí, por ejemplo, aquí hay dos usos muy comunes. Bueno, las máquinas no son comunes. Hay una máquina, por ejemplo, el convertidor de torque que lo encontramos en nuestros carros, por ejemplo, ¿sí? O un coplo hidráulico encontrado en una gran cantidad de maquinaria con alto nivel de torque necesario para arrancar, ¿sí? Ambos sistemas, tanto el convertidor de torque, ¿sí? Como el coplo hidráulico, ¿sí? ¿Cuánto? Manifiestan, tienen un rodamiento tipo piloto. Pues se conoce como piloto, tiene varios nombres, pero el uso más común que he encontrado es pilot bearing, ¿sí? Es rodamiento piloto. ¿Dónde está ese rodamiento piloto en estos arreglos? Lo vamos a ver. Aquí está. Ok. Bueno, coplo hidráulico. Del lado izquierdo tengo el coplo hidráulico, si se fijan, ¿sí? Es un diagrama esquemático. En esta zona, aquí está el rodamiento, aquí está señalizado, aquí está el rodamiento. Fíjense que el rojo es el eje de entrada, ¿sí? Toca al rodamiento en la parte exterior, ¿sí? Y este eje azul es la salida del coplo hidráulico, toma la pista interior del rodamiento. Acá se puede ver, miren, aquí está, ¿sí? Aquí está el rodamiento, ¿sí? La pista exterior del rodamiento está agarrada del eje de entrada, el eje rojo, ¿sí? La pista interior del rodamiento está agarrada al eje azul, al eje de salida, ¿sí? Entonces, este rodamiento va a mantener dos velocidades diferentes, tanto del eje de entrada como del eje de salida. Y la idea es ver, bueno, ¿cómo calculo las frecuencias de fallo de este rodamiento? ¿Sí? Esa es la idea principal. ¿Cómo le hago ante esta situación? ¿Verdad? Esa es la idea principal, ¿no? Ahora, el siguiente uso, convertidor de torque. Aquí el convertidor de torque tiene dos ejes igual. El eje azul, este disco, este eje, este disco, están conectados, ¿verdad? Están conectados a la pista exterior del rodamiento. Aquí está el rodamiento, a esta pista que está aquí, ¿sí? Y el eje interior que está aquí va conectado al eje de salida, ¿sí? Que va hacia la máquina, ¿sí? La pista interior. Igual, como en el caso del coplo hidráulico, el rodamiento va a mantener o va a estar influenciado por dos velocidades diferentes, tanto de la pista exterior como de la pista interior. Entonces, la idea es qué velocidad voy a aplicar en el cálculo de frecuencias de rodamientos. Si la recordamos, todos los cálculos de la frecuencia de rodamientos cuentan con el factor RPM. ¿Cuál valor les voy a meter aquí para hacer el cálculo específico? ¿Pista exterior o pista interior? Esa es la pregunta. Lo que sigue es un pequeño video de ver el funcionamiento del coplo hidráulico, por ejemplo. ¿Tiene volumen? No. Bueno, aquí está dando el despliegue específico de un coplo hidráulico. Tiene turbinas, rotores, un eje, aquí está el rodamiento, aquí van los rodamientos. Sí, ahorita vamos a ver dónde se encuentra específicamente el rodamiento. Sí, este coplo hidráulico funciona de manera por presión, por variación del flujo y presión del aceite. ¿Sí? Se fijan aquí se ve el rodamiento, ¿no? Es el rodamiento. El rodamiento ahorita está girando, ¿sí? Con un eje, entra el otro eje y empieza la pista interior a girar,
¿sí? Con otra frecuencia. Puede ser la misma frecuencia, una muy cercana o otra completamente diferente. Por presión de aceite se empiezan a mover los dos ejes, la entrada y la salida. ¿Sí? Por presión de aceite, por cantidad de aceite, aquí empiezan a girar los dos elementos o dos componentes. Está incrementando el nivel de aceite, ¿verdad? Y empiezan a girar. Empiezan a girar. Empiezan a girar. Es un componente de abajo, un componente de la flecha de entrada y un componente de la flecha de salida. Vean cómo giran los dos. Entonces, aquí donde está el rodamiento, estamos aplicando dos velocidades diferentes. Uno en la pista exterior y otro en la pista interior. Esa es la manera en que funciona el rodamiento piloto. ¿Ok? El siguiente video, es un sistema motriz. Aquí está el convertidor de torque. Permítanme. Una pequeña falla técnica. Ahorita se arregla. Ya está. ¿Sí? Convertidores de torque, tenemos dos discos igual que el cofre hidráulico, ¿sí? Donde se manejan por presión de aceite, por flujo y presión de aceite. ¿Sí? Estos dos discos. Ahorita va a llegar otro componente que se va a conectar, aquí está, ¿sí? A la transmisión. Ahí no sé si me escuchan bien. Vamos a continuar. Bueno, nos quedamos en el video. Por favor. No lo escuchan, güey. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? ¿Ya se escucha ahora sí? Ok. Bueno, el convertidor de torque, lo vemos aquí en el video. ¿Sí? Bueno, devolvamos, por favor, volvemos a empezar. Ok, está aquí el función del convertidor de torque. ¿Sí? Manifiesta tener dos rotores a los cuales van a transmitirse, ¿sí?, su fuerza motriz a través del flujo hidráulico, ¿sí? Van a manifestar un movimiento
que va a pasar a través de los dos ejes. Aquí dentro está el rodamiento piloto, que hace la función, ¿sí?, de mantener dos velocidades diferentes. Okay, aquí está, ven, por ejemplo, aquí. Tenemos el eje, un eje, un eje que está conectado a estos dos rotores, y este eje rojo, ¿sí? Y aquí en esta zona donde está el rodamiento, que une a los dos ejes, y que se maneja como piloto, o sea, que lleva la guía de los dos ejes. Este rodamiento es el problema, ese rodamiento que nosotros necesitamos diagnosticar. ¿Verdad? ¿Cómo le podemos hacer para detectar esa velocidad? ¿Sí? Están los dos equipos, un rotor girando, el otro está en stand-by, un clutch, en fin, ¿verdad? Seguimos. Ok, el caso como tal, el caso de estudio, es un caso, digo, muy general, que nos encontramos por ahí dentro del diagnóstico de condiciones. Tenemos una regla de un motor de gran caballaje, acoplado a un sistema de copla hidráulico, el cual mueve una bomba de multietapas, ¿sí? Esta bomba multietapas necesita bastante torque, ¿sí? Bastante fuerza para iniciar su presión, para incrementar la presión, y solamente se le puede dar de manera paulatina, ¿sí? Entonces se utiliza un copla hidráulico para darle esa presión regulada a la bomba, ¿sí? El motor alimenta una velocidad específica de 3.500 revoluciones, 3.560, perdón, ¿sí? Va desde 0 a 3.560 revoluciones, el copla hidráulico puede mantenerse en 0 revoluciones al salir, ¿sí? Pero necesita 3.000 revoluciones, 3.000 ciclos para dar la mayor capacidad, mayor potencia, o va a depender de la potencia que requiera la bomba para manifestar una velocidad específica. Para este caso, para este ejemplo, se tomaron datos con 3.560 revoluciones en la entrada, desde el motor, y 3.000 revoluciones en la salida hacia la bomba, ¿verdad? Esa fue la regla. ¿Cómo tal? Bueno, se requiere diagnosticar el rodamiento piloto, que está aquí, ubicado en la unión central del copla hidráulico, o sea, entre el eje de entrada y el eje de salida, en esta zona. ¿Sí? El rodamiento es un rodamiento 5414 de 10 elementos rodantes, ¿verdad? ¿Sí? Tengo una velocidad de entrada, tengo una velocidad de salida, o sea, una velocidad de entrada, una velocidad de salida, tengo rodamiento piloto aquí. Se fijan, aquí hay otro rodamiento. Aquí hay otro rodamiento. Estos dos rodamientos se manifiestan de cualquiera, ya sea girando la pista interior o la exterior, ¿sí? Igual acá, pero este de aquí es el rodamiento piloto, ¿verdad? Ese que está aquí. Este rodamiento es el de la cuestión. Ok. Las frecuencias calculadas, si nosotros... Déjame, es que me pasé una. Las frecuencias calculadas para el rodamiento 5414, ¿sí? Pista exterior, pista interior, dobles la frecuencia de las bolas, la jaula, son esas que están aquí expresadas esa es la velocidad de rotación, 3.84 por la velocidad de rotación, ¿sí? En base al cálculo normal que conocemos. Estas fórmulas son los cálculos normales, ¿sí? Suponiendo que la velocidad de rotación fuese el eje de entrada, ¿sí? 3.560 revoluciones, o sea, es 3.84, 3.54, 6.16, ¿sí? Y 3.38 veces la velocidad de rotación. Eso es lo que nosotros pensamos que pudiera generar. Es donde yo tendría que buscar en el espectro encontrar esas frecuencias, ¿no? Bueno. ¿Sí? Y tenemos el rodamiento 5414. Es un ejemplo solamente de cómo es que las frecuencias que acabamos de calcular pueden presentarse. Aquí tengo marcada la pista exterior, la bola y la pista interior. Y voy a darle un giro completo a la pista interior y vamos a ver cuántas bolas, ¿sí? ¿Cuántas bolas se excitan si al pasar por la pista exterior o pasar por la pista interior? En un giro del eje, que suponemos que así está el arreglo. Nosotros no conocíamos la función específica del copla hidráulico, no sabíamos que teníamos dos componentes internos, sí, que tenemos un rodamiento piloto, suponíamos que era una caja en granes, suponíamos que el rodamiento 5414 era un rodamiento normal,
montado en su alojamiento, montado y que la flecha interior es la que estaba girando, ¿sí? Ante esta situación, ante esa suposición, ¿sí? Nosotros para calcular la pista exterior, que dijimos que es un 40, aproximadamente 40% del número de bolas, significa que cuando la pista interior da un giro, ¿sí? El 40% de las bolas, ¿sí?, se manifiestan en la pista exterior y el resto se manifiesta por la pista interior al dar un giro completo, que lo vamos a ver. Aquí. Damos un giro completo en la pista interior, ¿sí? Y las cantidad de bolas que se manifiestan en la pista interior es el 60% del número de elementos rodantes, ¿verdad? Al momento de que el rodamiento gira. Nosotros pensábamos que el arreglo era que el eje estaba girando y que la pista exterior estaba fija. Entonces, los cálculos que habíamos sacado, que presenté hace 2 diapositivas, creíamos que eran los correctos. Nosotros esperábamos tener... Sí, bueno, antes que eso, que tengo los datos de rodamiento, ¿sí? 5414 con 10 elementos rodantes, doble hilera, ¿sí? Fíjense, doble hilera significa, no importa la cantidad de hileras que pueda tener, aquí se manifiesta con un solo cálculo. Si toma en cuenta una sola hilera, tengo aquí el diámetro de paso, el diámetro de la bola, el número de bolas y el contacto angular específico. En base a estos datos, ¿verdad?, y a la velocidad de rotación, creyendo que es la velocidad de entrada, ¿sí? Vemos ese espectro lo tengo simulado porque no puedo ponerlo por tema de mantener mantener al cliente como tal, ¿verdad? Pero bueno, ese es un espectro similar al que me apareció a mí. ¿Cuál es el análisis normal que yo realicé o pensaba realizar? Dice, sin conocer la configuración interna del copio hidráulico, se supone que el rodamiento piloto está instalado en el eje de entrada. En ese caso no sabemos que era un rodamiento piloto, creíamos que era un rodamiento normal. Está instalado en el eje de entrada. La pista interior gira al igual que el eje, a la velocidad de rotación del eje. La pista exterior es fija en el alojamiento, ¿sí? Y que existen mecanismos adicionales que reducían la velocidad a 3.000 revoluciones. En base a eso, yo esperaba tener un espectro así. Tengo aquí la velocidad de rotación, esperaba ver las frecuencias específicas de interior, exterior, bolas y jaula de esta manera, ¿no? Esto es lo que yo esperaba, ¿sí? Es lo que intentamos buscar, es lo que estamos normalmente acostumbrados a buscar, ¿verdad? Si nosotros no conocemos y suponemos los datos del equipo, es muy importante conocer los datos del equipo, ¿sí? Específico, muy importante la velocidad de rotación, muy importante qué tipo de rodamiento tengo instalado, ¿sí? Muy importante qué eje es el que gira, ¿sí? En este caso, no conocemos bien el copio hidráulico, ¿sí? Supusimos muchas cosas y al final de cuentas no obtuvimos un aspecto de esto. Eso es lo que nosotros hubiéramos esperado encontrar, ¿verdad? La presencia de estos 4 elementos desde el rodamiento, ¿verdad? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Ok. El análisis real, ¿verdad? Ya conociendo la configuración del equipo, el copio hidráulico, ¿sí? Confirmamos nosotros lo siguiente, que el rodamiento piloto está instalado entre el eje de entrada y salida de forma compartida. O sea, que el rodamiento, ¿sí?, comparte sus pistas interior y exterior para el eje de entrada y el eje de salida. La pista interior gira al igual que el eje de salida, de 1.000 revoluciones. La pista exterior gira al igual que el eje de entrada, que 1.560 revoluciones que viene del motor, ¿verdad? Solo cuenta con 2 ejes y ambos pueden girar en diferentes velocidades y sentidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué me puedo esperar yo o qué puedo yo esperar, ¿sí?, de encontrar? ¿Dónde puedo encontrar las frecuencias específicas ante un fallo de este rodamiento? Bueno, aquí están, ¿sí?, las frecuencias, ¿dónde pudieran aparecer las frecuencias de fallos? ¿Se fijan? No se parece nada a este espectro, incluso las frecuencias específicas están aquí, están cerca de la velocidad de rotación, ¿sí? Aquí tengo la consideración de tomar como velocidad de rotación la velocidad de entrada, que es la pista exterior. Tengo como pista interior girando, que está un poquito más lenta, 0.84 veces la velocidad de rotación que la pista interior, ¿sí? La diferencia entre las dos velocidades es 0.16 veces la velocidad de rotación, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué me dan las frecuencias debajo, cercanas a la velocidad de rotación? Cosa que nunca había esperado yo encontrarme. Eso pasa porque la velocidad que se adecua para hacer estos cálculos entre un rodamiento compartido de tipo piloto
¿sí? Es la diferencia de la velocidad. Este factor que está aquí es el factor de velocidad que yo debo de introducir a las fórmulas, que no son exactamente las mismas, ahorita vamos a ver cuáles son, pero son las cuales debemos nosotros considerar como la diferencia de velocidades para meter el cálculo de frecuencia de rodamiento. En base a esta cantidad de velocidad mínima, que está aquí, que es la diferencia de velocidades, ¿sí? Me salen esas frecuencias. Aclarando, esas frecuencias aquí aparecen porque tengo este rango de velocidad de diferencia, pero si esta diferencia fuera mayor, ¿sí? Las frecuencias aquí se moverían en la zona del espectro. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos específicamente cuál es la velocidad exacta de la velocidad de la pista exterior, cuál es la velocidad exacta de la pista interior en el momento que tomo el dato. Porque en el caso de ese equipo, que es un copla hidráulico, en base a la carga o la carga que le pida la bomba, va a haber variación de la velocidad. Entonces, puede cambiar incluso estas frecuencias aquí mismo. Pero al final de cuentas, van a ser calculados en base a la diferencia de velocidades. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos realmente? Eso tiene una pregunta. Sí, hay una pregunta, a ver. Vamos aquí. ¿Sí? ¿Alguien preguntó? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno. Dale aquí, siguiente página. Siguiente página. Ok. No, anterior. Siguiente. Siguiente. Ok, aquí están las fórmulas, ¿sí? Que se utilizaron, ¿sí? Para hacer el cálculo de frecuencia de rodamientos. Se parecen mucho a las que ya conocemos, se parecen mucho, pero ¿qué hay de diferencia? Fíjense muy bien. La jaula manifiesta dos velocidades, ¿sí? Manifiesta las dos velocidades. Aquí en la jaula manifiesta las dos velocidades porque la jaula se va a mover en base a la cantidad de velocidad que tenga la pista exterior y la cantidad de velocidad que tenga la pista interior, ¿verdad? ¿Sí? Por eso están manifestadas las dos velocidades. Y aparte, trae este signo de valor absoluto. ¿Sí? Es muy importante nosotros considerar en velocidades, si las dos velocidades diferentes, ¿sí? Tienen el mismo sentido, ambos ejes se manifiestan como signos iguales, ya sea hacia la derecha positivos, hacia la izquierda negativos. ¿Sí? Yo tengo que manifestar los signos, es muy importante los signos, ¿sí? Cuando manifiesto una misma dirección. Si las dos flechas giran hacia el mismo sentido, hacia la derecha, pueden ser positivos, hacia la izquierda pueden ser negativos. En cambio, si manifiesto cambio de signo aquí, o sea que un eje gira hacia un sentido, otro eje gira hacia el sentido contrario, yo tengo que manifestarlo dentro de la fórmula. Muy importante el signo en la fórmula de la jaula, muy importante, no se les va a olvidar eso. Tengo que manifestar los sentidos de cada uno de los ejes. Yo defino si la pista exterior gira hacia mi derecha, dependiendo si lo veo desde el motor, o gira hacia mi izquierda si lo veo desde el motor. ¿Sí? Y yo le voy a aplicar el signo que sea, no importa. Pero es muy importante aquí, ¿verdad? La pista exterior. Si fijan aquí la pista exterior, viene el número de bolas por el diferencial de velocidad de la pista interior y de la pista exterior. ¿Se fijan? ¿Sí? La pista interior es el número de bolas por el diferencial de velocidad de los dos ejes, ¿verdad? Y la jaula, la frecuencia de bolas, ¿sí? Es el diferencial de velocidad cuadrado por el resto de la fórmula. ¿Sí? Se fijan, estas fórmulas son exactamente muy iguales, muy similares a las fórmulas anteriores que conocíamos, solamente que aquí lo único que se aplicó diferente es el factor de diferencial de velocidad. Aquí está, diferencial de velocidad y aquí diferencial de velocidades separadas. Aquí está. Pero en todas las fórmulas se contempla el uso de las dos velocidades. ¿Sí? Aquí en ese factor, aquí se están restando. Entonces va a ser importante considerar, otro factor importante es que la diferencia de velocidad, o sea, aquí, cuando yo resto las dos velocidades de los dos ejes, ¿sí? Manifiesto un valor absoluto. O sea, el número que me dé aquí en esta resta va a ser con signo positivo.
¿verdad? Ese es otro factor a considerar. El valor absoluto de la resta. Valor absoluto de la resta. ¿Sí? Entonces, son los factores que necesitamos nosotros tomar en cuenta para calcular un rodamiento que tiene los dos ejes girando. Bueno, ¿y qué me encontré al final de cuentas? Siguiente. Siguiente página. Ok. Bueno, esto fue lo que me encontré. Este es un zoom del espectro, ¿verdad? Considerando que la pista exterior estaba girando, ¿sí? A una velocidad de 1560 revoluciones, aquí, 1x. Considerando que la pista interior estaba girando a 0.84 veces la velocidad de rotación, es el 1 que es la pista interior. Aquí vemos la frecuencia fíjense bien, la frecuencia de la pista interior, la frecuencia de la pista exterior, la frecuencia del doble de bolas, la frecuencia de la jaula como tal. Vean en qué zona están apareciendo. ¿Por qué salen tan bajas? Por el pequeño diferencial que hay entre ambas velocidades. ¿Sí? Este diferencial se alimenta, las fórmulas anteriores nos da esta zona de presencia de las frecuencias. En ningún momento llegamos nosotros a pensar que esto pudiera suceder. Estamos acostumbrados, casi en automático, que las frecuencias de los rodamientos aparecen por esa zona, a partir de 2 o 3 veces la velocidad de rotación, ¿verdad? Pero aquí en este caso no es así. Incluso esta zona puede estar cambiando. ¿De qué va a depender que cambie esta zona? Va a depender, ¿sí?, del diferencial de velocidad. Es muy importante determinar el diferencial de velocidad de la medición en el momento que se realiza. ¿Sí? Acuérdense, hay equipos que son velocidad variable. ¿Sí? Pueden tener una velocidad constante en la entrada, pero pueden tener una velocidad variable en la salida. ¿Sí? Y a lo mejor este valor de aquí puede disminuir, puede aumentar. Y este diferencial va a cambiar. Y al momento que cambie este diferencial, los resultados de presencia de las frecuencias van a cambiar. ¿Sí? Entonces, estamos acostumbrados a que el analista, en base a unas tablas que existen, en base a conocimiento, en base a experiencia, buscaba sus frecuencias en esta zona, pero no las va a encontrar ahí. ¿Sí? Incluso va a ver estas frecuencias y va a manifestar otro origen muy diferente a lo que realmente está pasando con el rodamiento. ¿Cierto? ¿Tiene una pregunta, sí? Una pregunta. ¿Qué dice? En ese caso del espectro, las pistas giran en dirección. Déjale habilito el audio. Ok. Sí, la pregunta que me hacen es, ¿en qué sentido están girando los dos pistas? Aquí en este caso estamos girando en el mismo sentido. Si para este ejemplo, el caso fue que las dos pistas están girando, los dos ejes, la pista exterior y la pista exterior están girando en el mismo sentido, en sentido hacia la derecha, en sentido positivo, ¿verdad? Sí, hay ocasiones donde tú puedes encontrar diferentes signos, eso tiene que ver ya con más con el funcionamiento de la operación de la máquina. Generalmente vas a encontrar la operación en el mismo sentido, generalmente. Pero si lo llegas a encontrar de manera contraria, tú tienes que asegurarte, ¿sí?, de aplicar los signos, ¿sí?, ya sea positivo o negativo. Tú vas a definir cuál es el positivo, ¿sí?, y cuál es el negativo. Pero al final de cuentas, en el cálculo ya como tal, ya se va a plasmar dentro de la fórmula. ¿Siguiente? Germán Contreras, esta es. Sí. Mira. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por favor. O sea que esto podría pasar si, por ejemplo, se tuviera desajuste en la pista externa y esta tuviera movimientos pequeños, hablando de un motor eléctrico, por ejemplo, que tuviera desajuste en la tapa. La respuesta técnica a esta pregunta, me preguntan, ¿qué pasaría si yo tengo un giro de la pista exterior, ¿sí?, dentro de su alojamiento? ¿Esta fórmula aplicaría para eso? No, la respuesta técnica es sí, siempre y cuando la pista exterior mantuviera una velocidad constante al momento de tomar la información, los datos. O sea, si el rodamiento se está girando dentro del alojamiento, si esto es constante, si es periódico y se mantiene, puede aplicarse esta fórmula. Generalmente el fallo de holgura de rodamientos en los alojamientos no se manifiestan de manera errática o en periodos muy cortos de tiempo y no le da suficiente tiempo al sistema analizador de hacer los cálculos específicos. Entonces no lo vas a ver de esta manera, la fórmula no te va a ayudar. Esto es más que nada para frecuencias constantes de ambas pistas. Sí, pequeños giros como holgura en el alojamiento, incluso holgura, incluso la que se puede manifestar más en la holgura de la pista interior del eje, ¿sí?, que esa sí puede tener casi una velocidad muy grande, casi igual que la del eje al momento de estarse girando la pista interior sobre el eje,
pudiera utilizarse esta fórmula, siempre y cuando se mantenga constante esta velocidad. Siguiente pregunta. Dice, le pone gracias, entiende entonces que si girarán en direcciones opuestas, se espera que las frecuencias de falla estén en un rango. Esta. Sí, aquí hay otra pregunta donde preguntan, a ver, ¿qué pasa si hay direcciones opuestas? ¿Las frecuencias de falla estarán en un rango de frecuencia más alta? ¿Sí? No generalmente, lo que realmente importa es el diferencial de velocidad. Si el diferencial es alto de velocidad, van a manifestar frecuencias más altas. Si el diferencial es bajo, se van a manifestar frecuencias en zonas más bajas. Ese es el tema. No tiene nada que ver la dirección. Lo que tiene que ver, el sentido, lo que tiene que ver realmente es el diferencial. Si este diferencial que está aquí viene siendo de 0.5, 0.7, 0.8 veces la velocidad de rotación, estas frecuencias van a manifestarse más hacia la derecha. Si este diferencial está muy pequeño, como es en ese caso, esas frecuencias se van a manifestar del lado más pequeño, más cerquita de zonas subarmónicas, ¿verdad? Entonces, lo que realmente importa en este análisis es el diferencial de velocidad, conocerlo, ¿verdad? Si este es el que realmente hace que la frecuencia, si esta cosa aumenta de valor, diferencial, esas frecuencias se mueven hacia la derecha. Si esta cosa baja de valor, esas frecuencias se mueven hacia la izquierda, ¿verdad? Siguiente. ¿Otra pregunta? Bien. Siguiente pregunta. Siguiente página. Ok, aquí vemos el comparativo de los espectros, lo que yo suponía encontrar equivocadamente y lo que realmente encontré. ¿Sí? Aquí la pista interior estaba girando, la pista exterior estaba fija, lo que yo tenía que haber encontrado, o lo que yo suponía que tenía que haber encontrado, ¿sí? Y que nunca encontré. ¿Sí? Y acá está lo que realmente encontré. ¿Sí? Cuando yo hago el diagnóstico observando al cliente, le explico qué es lo que estoy viendo, ¿sí? Incluso hago mucho hincapié en pedirle los datos internos del variador del copio hidráulico, ¿sí? Batallé bastante para encontrar los datos técnicos del variador, ¿sí? Definimos realmente las velocidades. Al momento de calcular las frecuencias, las encontramos como tal, ¿verdad? Y se pudo definir un problema en un rodamiento, ¿no? Pero incluso la persona que estaba ahí como como departamento predictivo de la propia planta, especificaba que esto no podía ser, ¿no? Que lo que había aquí era la jaula solamente, ¿sí? O sea, está acostumbrado a ver esto. ¿Sí? Es lo que le digo, lo más normal de un analista, lo más normal que un analista puede determinar es que en la zona subarmónica, ¿sí? En la zona subarmónica se presenta la frecuencia de la jaula. Si al momento que nosotros presentamos este diagnóstico con frecuencias aquí en la zona subarmónica, se manifestaba o se creía o se suponía que el problema era la jaula del rodamiento y no como tal las frecuencias específicas de una falla en la pista, ¿sí? Pero ya que explicamos el tema, cómo es que se calculan las frecuencias, se dio la tarea de confirmar lo que estábamos viendo, incluso el rodamiento sale, se saca, se cambia el rodamiento como tal y se detectan problemas en las pistas como tal. Siguiente. Ok, bueno, ya para terminar, ¿qué conclusiones tenemos? Bueno, cuando se tienen dos velocidades de rotación afectando el funcionamiento de un rodamiento, el caso, de cualquier caso, ¿no? Se le llama piloto porque es la forma en su función, ¿no? Pero puede ser cualquier rodamiento. La velocidad a considerar en los cálculos de las frecuencias de falla siempre será la diferencia entre ambas velocidades. Eso es esencial. Eso es esencial, ¿verdad? Si no consideran esa situación, van a tener errores en el cálculo o detección de las frecuencias de falla. Siguiente, las velocidades de rotación pueden ser en cualquier sentido. Solo considerar los signos positivo o negativo para el cálculo en específico de la jaula. ¿Sí? Esto es importante, el cálculo de la jaula. ¿Sí? La frecuencia de la jaula es esencial en el cálculo del resto de las frecuencias. ¿Sí? Aquí no vamos a explicar el cálculo de las frecuencias como tal, pero todas las frecuencias como tal, todas las frecuencias están basadas en la jaula, incluso lo vamos a ver más adelante. La diferencia de velocidades de rotación para el resto de las frecuencias, ya sea las bolas, pista exterior o interior, es considerando el diferencial, pero como valor absoluto. O sea, la resta que hay de velocidades de los dos ejes, ¿sí?
sea cual fuese el signo, lo que yo voy a tomar como cuenta va a ser el valor absoluto de esa resta, valor absoluto. ¿Sí? Para calcular la frecuencia de pista exterior, se relacionan las velocidades de la pista exterior respecto a la velocidad de la jaula. Y para calcular la frecuencia de la pista interior, ¿sí? Se relacionan las velocidades de la pista interior y la jaula. ¿Sí? Esas son las conclusiones. Digo, lo más importante para mí es la primera, ¿sí? Que cuando tengo yo dos velocidades diferentes, ¿verdad? El cálculo de velocidad que voy a considerar hacer la diferencia entre ambas frecuencias, ¿verdad? Bueno, esto sería. ¿Hay otra pregunta? Una consulta, Antonio Javier. Sí, está bien, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Se compartirá la presentación? Sí, la presentación la tengo, se la vamos a enviar en PDF, ¿verdad? Yo creo ya es toda la presentación, permítanme. ¿Verdad? Pues se la solicito. ¿Tienen los correos de todos? Sí, pero para saber qué es lo mejor. Sí. ¿Sí? Es todo, ¿verdad? Ok, bueno, nomás un tema ya, siguiente página. La siguiente página ya es los agradecimientos, en dónde le va a hacer para este tema, ¿verdad? Por ahí hice consultas en varios libros, folletos, en fin, manuales. Jason Tranter es entrenador y jefe de lo que es Mobius Institute, en su tema de capacitación y direcciones categoría 2, ¿sí? El manual de rodamiento, el Very Analysis Handbook, ¿sí? Por James Taylor, también este es un gran libro, este es un gran libro en el cual vienen muchas consideraciones a tomar en cuenta para el cálculo de rodamiento. Es muy importante este libro, si quieres ahondar en el tema de los rodamientos, este libro te va a ayudar bastante, ¿sí? Aquí un material de un archivo teórico, ¿sí? De unos compañeros allá en Asia, ¿sí? Sonido y vibración en rodamientos de valeros, rodamientos, ¿sí? Una guía específicamente en Nevada, por ejemplo, también manejan también cierta cantidad, cierta información en manuales, ¿verdad? También tomé algo de ahí. Y también de otro compañero, un compañero muy experimentado, Wilson Foils, es un compañero brasileño, tiene bastante material, bastante activo en las redes del tema de mantenimiento predictivo. Él tiene un documento incluso donde habla específicamente de cómo calcular esas frecuencias, ¿sí? ¿Cómo debo yo tener en cuenta el cálculo de equipos donde hay rodamientos con dos velocidades, ¿verdad? Entonces, agradezco de manera muy extensa a estas personas, digo, a lo mejor ni se dan cuenta, pero bueno, yo tengo que hacer como quiera, de dónde investigué, de dónde saqué toda esa información, ¿verdad? Esperando que esta información les haya sido de ayuda. La información la vamos a compartir por vía correo, creo que tenemos el correo de todos, ¿verdad? Me interesaría bastante cuáles son sus comentarios, ¿verdad? Para saber qué mejorar. Sabemos que el sonido estuvo un poquito mal, pero bueno, que queremos mejorar ese tema, ¿verdad? Va a haber otro tipo de presentaciones más adelante, vamos a tener una presentación cada 15 días, cada 2 semanas, ya tenemos preparada la siguiente, ¿verdad? Esperemos el siguiente evento poder ver un poquito de este tema. Es un tema corto, digo, no lo quiero hacer muy largo porque realmente es muy fastidioso estar hablando todo el día, ¿verdad? Es algo que, bueno, es un caso real, ¿verdad? Y bueno, esperamos que les haya servido, agradezco su tiempo, si hay alguna pregunta adicional. Vamos a activar el audio ahí, no sé si quieren. ¿Se lo puedes activar en general para que cualquiera haga alguna pregunta? Le habla Kenny Soto. Sí. Kenny Soto, dígale que habilite su micrófono. ¿Puedo habilitar el micrófono a Kelly Soto? Kenny Soto. ¿Tú no se lo habilitas ahí? Sí, ya. ¿Sí nos escucha? Están que nos pasen la presentación. Ahí dice todos. No, está bien, no bien. Hablaba verde.
Está. Pues alguien quiere hacer una A pregunta. ver, ahí al parecer está activada el micrófono. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Nada más que seleccione su micrófono. Gerardo, ¿sí me escuchas? Ah, sí, así es. Adelante, Said. Sí, ¿Cómo estás? Bien, saludos, Gerardo. gracias, bien. Pues muchas gracias, ¿verdad? Por el tema, muy interesante, la verdad. Solo una duda, Gerardo, me quedé. El sentido que decías a la hora de ver el giro de rotación, obviamente tengo, por decir así, un eje de un lado y del otro. ¿Cuál debe Sí. ser mi posición para ver ese giro? Sí, la norma dice que te tienes que parar en el motor. Sistema motor hacia el sentido de la transmisión de potencia. ¿Sí? Y si gira hacia la derecha, hacia tu derecha, es el sentido positivo. Si gira hacia tu izquierda, es el sentido negativo. Viendo parado desde el motor hacia la transmisión o hacia la bomba. ¿Sí? Esa es la normativa. Ok, entonces tengo que estar en una sola posición, ¿verdad? Sí, así es. Correcto, Así es. ya quedó. Sí. Generalmente el sentido, la gran mayoría de los tipos de equipos trabajan en el mismo sentido. ¿Sí? Ambos positivas o ambos negativas. Nada más que si hay ciertos mecanismos que implican un movimiento del sentido contrario, por otras situaciones del proceso. Por ejemplo, en las acereras, en algunas minas manejan velocidades diferentes, en sentidos contrarios. Nada más tener con mucha atención esos signos en la fórmula. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Sí, ok. ¿Alguien más? Sin problema, aquí nos podemos estar hasta las 12 de la noche. Sí, buenas tardes, Inge. Sí, buenas tardes. No, pues me hizo excelente lo que es su presentación. Tengo yo aplicación aquí en la papelera, en las cortadoras de papel. Y pues, Sí. pues no había considerado ese cálculo para las frecuencias. Sí. Pues lo vamos a empezar a aplicar. Y una pequeña pregunta mencionaba casi al inicio la jaula, que no específicamente tiene que ser un daño en la jaula, sino puede ser ocasionado por soltura o daño mecánico. Sí, mire, les doy no sé cómo se diga, pero una primicia. En 15 días más tengo un caso donde precisamente un problema de jaula, quería decir un problema grave de desgaste, desajuste. En 15 días lo voy a presentar. Ah, ok, perfecto. Si la frecuencia de la jaula se presenta, hasta donde conocíamos normalmente, me incluyo, era que la jaula puede tener un efecto, un golpe, una grieta, ¿sí? Pero ahora se está asociando incluso con holgura mecánica, ¿sí? Pero yo tengo un caso muy reciente, donde en una papelera, precisamente una bomba de vacío, ¿sí? Presencia de la jaula, lo que nos encontramos fue, pues sí, la jaula golpeada, pero nos encontramos un gran problema de holgura interna. Y lo vamos a presentar en 15 días más. ¿Sí? ¿Alguien más? Perfecto, Inge, gracias. Ok. Qué loco. La presentación se las vamos a mandar por correo. Si ustedes saben de alguna persona que quiera la presentación, la pueden reenviar sin problema. Espero que por ahí paguemos los derechos reservados, no se crean, ¿no? No hay problema, lo pueden compartir cuantas veces quieran, sin problema. Viene mi correo electrónico ahí en la presentación. Cualquier duda que tengan, cualquier necesidad que tengan, incluso de diagnósticos, de servicios, de herramienta, de opinión sobre alguna decisión que ustedes quieran tomar en algún diagnóstico, estamos a la orden sin problema. Inge, una pregunta. Sí, adelante. Buenas tardes. ¿Tendrá o podrá compartir por ahí alguna referencia bibliográfica o alguna referencia donde podamos consultar o apoyarnos como guía para la determinación de frecuencias por ahí de rodamientos o alguna que usted recomiende? Sí, yo tengo incluso bien definidas en la última página, en los agradecimientos. Sí, una que viene muy buena, que es la de Bentley, Nevada. Ahí en esa página, miren, en esa página, sí, esa página, lo que es,
Esta, Berkeley, Nevada. Esta de aquí viene una explicación muy práctica. O sea, vienen las fórmulas un poquito diferentes, pero realmente es lo mismo, ¿verdad? Vienen dos letras solamente, pero esas se las puedo compartir incluso también. ¿Sí? Berkeley, Nevada es el tipo que nosotros manejamos en tema de vibraciones, que es lo que es Comtest ahorita, ¿verdad? Esa información se la puedo compartir sin problema. Entonces, voy a incluir la presentación, voy a incluirles esta guía. Gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? De verdad les agradezco. Puede entrar ya como un comercial ya final, puede entrar a lo que es la página de Mobius Institute. Es una compañía a nivel internacional que se dedica al tema de entrenamiento, del cual yo soy instructor para México y América Latina. Yo me considero muy práctico, estar aprendiendo siempre. Me pasan cosas que no me han pasado, ¿verdad? Con el tiempo, y me gusta compartirlas. Digo, no, para mí es más fácil que ustedes sepan más, ¿sí? A que sepan menos. Para mí, mientras ustedes sepan más, para mí es mejor. Si ustedes saben más, yo puedo tener más trabajo. Ustedes saben más, yo puedo tener mejor relación con ustedes. Esa es la idea, ¿verdad? Una persona. Un equipo portátil, aquí me preguntan algo. Un equipo portátil para toma de vibraciones en los generadores tipo Pelton de 100 megawatts. Mira, este tipo de equipos Pelton son equipos de baja velocidad, generalmente, depende del tamaño, son 100 megas, es un equipo grande, ¿sí? Cualquier analizador ahorita, cualquier analizador digital, cualquier digital convencional, puede mantener cualquier señal de un proximitor, porque lo que tú tienes ahí, generalmente instalado es un sistema de proximitor, sistema de monitoreo de desplazamiento. Entonces, le voy a recomendar a cualquier analizador, cualquier marca, Comtest, SI, SPM, SKF, ROS, en fin, hay varias marcas cualquiera, siempre y cuando se puedan conectar a un sistema de medición de proximitores. Lo que tú tienes que ver primero es saber si tienes en ese sistema proximitores instalados. Tú puedes tomar también mediciones desde el exterior con acelerómetros, ¿verdad? Pero te va a dar mucho más información, o ambas informaciones, tanto de desplazamiento como aceleración o velocidad, desde el interior o desde el exterior en combinación, te va a dar una mejor información de la máquina. Esas máquinas son grandes, son pesadas, son de baja velocidad, entonces lo más recomendable es proximitores. Siempre y cuando tu sistema de medición se adapte a sistemas de proximitores, cualquier equipo es bueno. ¿Sí? En Mobius tenemos la directriz de no recomendar o no aludir a ninguna marca. ¿Sí? Podemos recomendar todas las marcas y podemos no recomendar a todas las marcas. Digo, no hacemos hincapié en ninguna de ellas. Otra cosa muy importante, si ustedes tienen algún tema que quieren que desarrollemos, lo podemos presentar, pueden mandar sus propuestas, ¿sí? Y aquí desarrollamos el tema. Hay material para muchos temas. Si ustedes me hacen ese favor y quieren un tema en específico, lo desarrollamos. Por lo pronto, 2 semanas más es un problema de jaula, ¿sí? Que se manifiesta con un problema de holgura mecánica. Otra pregunta. ¿Qué tan inconveniente es contar con rodamientos bipartidos en mis activos y de manera según el monitoreo de condición influye la misma aplicación de la vibración? Ok, si te refieres a rodamientos bipartidos, desde el punto de vista del mantenimiento son muy buenos porque son rodamientos que no necesitas tú hacer mucho desensamble de los rodamientos, ¿verdad? ¿Sí? Y no tendría por qué darte ningún problema, ¿sí? Ningún problema de rodamientos, a menos que estén mal instalados. Estos rodamientos necesitan un preciso alineamiento interno entre las pistas. Su alojamiento no permite ningún desajuste, porque al momento de desajustarse el alojamiento, las pistas y las guías se mueven, y ahí sí se puede generar un tipo golpe, ya sea en la pista exterior o la pista interior, pero igual pueden trabajar como cualquier otro mantenimiento. ¿Por la otra? Los temas sería bueno. ¿Qué compresor de tornillo sería? De compresor de tornillo sería. Ok. El tema de compresor de tornillo, ¿verdad? Ahorita me imagino que te refieres a desarrollar ese tema. El tema de compresor de tornillo es un tema, digo, es algo, no es complejo. Lo bueno de estas máquinas es que son máquinas muy fiables, o sea, máquinas muy bien diseñadas. Casi todas las marcas de compresor de tornillo manejan una presión especial. Entonces son máquinas que duran mucho tiempo funcionando
difícilmente se dañan, si a menos que tengas una contaminación excesiva de lubricante. De otra manera, la máquina dura mucho tiempo trabajando, pero podemos hacer ahorita lo estoy apuntando, podemos hacer una presentación de eso, pero va a ser una presentación en base a ciertas normativas, ¿verdad? Ciertas consideraciones. Y hay varias normativas que hablan de esto mismo, con criterios muy diferentes, incluso lo podemos ver, son criterios muy diferentes, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Una sugerencia. Será precisamente hidrogeneradores tipo Pelton, balanceo de estos y toma de vibraciones. Ok, el tema de hidrogeneradores tipo Pelton son máquinas, digo, no son máquinas muy comunes, son máquinas muy casi contabilizadas con los dedos de las manos, ¿verdad? Y de los pies juntos, ¿no? En una entidad o en un país son máquinas generalmente muy grandes, ¿verdad? Son máquinas generalmente verticales, ¿verdad? Son máquinas que se tienen muchas veces que balancear ahí mismo en el lugar, ¿verdad? En el sitio. Y claro que sí, podemos hacer podemos hacer un caso con una turbina de ese tipo, ¿verdad? Sí, hay diferentes tamaños, pero todos es el mismo principio. ¿Sí? Ok, el tema de variadores de frecuencia es un tema bien común últimamente, en los últimos años, estoy hablando de 10 años para acá. ¿Sí? El variador de frecuencia es un componente que ayuda bastante al rendimiento de la máquina, pero le mete muchos problemas, ¿sí? A los rodamientos de los equipos eléctricos, de los motores, por ejemplo. Muchos problemas. Y esos problemas pueden variar desde el diseño del variador de frecuencia, pueden variar desde la instalación, pueden variar desde el aterrizaje del sistema eléctrico, ¿sí? Pueden variar desde el modelo del motor, ¿verdad? Puede haber varias causas que originan que el variador pueda tener problemas, pueda generarle problemas. Incluso estos problemas, por decir así llamarlos, ¿sí? Se manifiestan como problemas por el alto nivel de presencia o de amplitud del síntoma, ¿verdad? Pero realmente no es un problema, no es un problema fuerte, ¿no? Pero realmente no, muchas veces lo que tú ves como en el espectro, en la forma de tiempo, no significa mucho el daño o deterioro físico de los elementos rodantes o de las pistas. ¿Siguiente? Hay de sellos mecánicos. Bien, los sellos mecánicos, generalmente los sellos mecánicos son elementos que casi no tienen rotación. Si el sello mecánico tiene rotación, sí se puede tener una detección temprana. Si el sello mecánico no tiene rotación, lo único que se puede determinar es la interacción entre el sello mecánico y el eje de rotación. Se manifiesta como golpes, impactos o desajustes, ¿verdad? Entonces, aquí hay que ver qué tipo de sello mecánico es, si puedes especificar mejor para poder ayudarte, si podemos plantear algo así, pues con todo gusto. Nada más que se especifica qué tipo de sello y marca es modelo. ¿Siguiente? Bibliografía. Ok, bibliografía sobre paso de corriente o BFD. Sí, tenemos material, también lo comparto. Lo voy apuntando aquí, que nos estamos apuntando. Los comparto, ¿verdad? Sin problema. Cualquier tema que quieran en específico pueden mandar un correo a mí o al correo de capacitación y pueden mandarles información, ¿verdad? Alguna información es información de casos ya realizados, alguna información es tomada de otros artículos, ¿verdad? O opinión de otros compañeros. Sí. Ok, me preguntan, en cajas reductoras, ¿cómo puedo identificar el grado de amplitud de backlash a la hora de realizar el monitoreo a través de la vibración en el espectro? Sí, hay un caso especial para cajas de engranes, incluso tuvimos una ponencia el mes pasado por parte de Mobius, por ahí el departamento de entrenamiento les va a pasar a ustedes una liga, donde hicimos una ponencia de un síntoma de un backlash muy cerrado en una caja reductora, ¿sí? Y cómo se calcula mecánica, cómo se calcula ese valor mecánicamente y cómo influye cuando tú lo reajustas en base a los cálculos. ¿Cómo se puede determinar en el espectro? ¿Cómo se puede ver? ¿Qué manifestaciones puede dar? Sí, eso podemos hacer un caso del caso de reductores. Ya tengo algo, les digo, en una ponencia que hicimos en Mobius el mes pasado. Por ahí el departamento de entrenamiento les va a mandar la liga de esa presentación. ¿Siguiente? La norma de La norma de
este ingeniero ahí, Reyes, Heredia, yo creo que se lo voy a llevar a pie hasta Mexicali, ¿sí? Ya se lo voy a mandar ahora sí, ya se lo voy a mandar ahora sí, ya está apuntado, ahora sí. ¿Algo más? Turbomaquinaria. Ok, turbomaquinaria. La turbomaquinaria es un tema muy sui generis, muy especial. Son máquinas generalmente de mucha capacidad, de mucha eficiencia, máquinas que duran para siempre, pero tienen su detalle en sus apoyos o alojamientos. ¿Sí? Es ahí donde está el meollo de la turbomaquinaria. ¿Cómo determinar los problemas en turbomaquinaria? En Mobius manejan ese tema en la categoría 3 de entrenamiento. Nosotros tenemos un curso de categoría 3 el próximo mes de agosto. ¿Sí? Si no me equivoco las fechas ahorita, del 10 al 15 de agosto es un curso en categoría 3. ¿Es en línea? ¿Es en línea, verdad? ¿Es en línea o presencial? Virtual. No, presencial. Es un curso presencial, ¿verdad? También vamos a tener uno virtual, todavía no tengo fecha, pero ahí se ve y se acentúa el tema de turbomaquinaria. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Saludos, le habla José de Colombia, ¿cómo ha pasado? Bien, gracias a Dios, bien. Ingeniero, tengo una consultica. Sí. El tema del monitoreo con equipo Conte en motores Caterpillar o compresores reciprocantes. Sí. ¿Qué tan útil es o qué tan eficiente es? Obviamente sabiendo que esos motores se analizan con lo que es el Winrock. Mira, ¿serviría de algo tener alguna rutina de esos motores con equipo Contes? Sí, mira, me preguntan qué tan eficiente es el sistema Comtes o cualquier sistema de medición de análisis de vibración conocido normalmente, ¿sí? Donde lo que solamente detectan son frecuencias y señales de movimiento relativo o movimiento absoluto, y no toman en cuenta el tema de la potencia, no toman en cuenta el tema de presiones, presión de los gases, presión del aceite, ¿verdad? Que es el caso del Winrock, ¿verdad? Caterpillar, incluso tiene Caterpillar un material que lo tengo también, donde habla del monitoreo de vibraciones con equipos convencionales. ¿Sí? No es una guía que incluso Caterpillar toma para tomar referencias de problemas. Claro está que es mucho mejor el Wildrock porque tiene manifestaciones de presión y de temperaturas incluso y de ciclos como tal. Sí, efectivamente es mucho mejor el Wildrock, pero si no lo tienes, es bastante aceptable. Todavía hasta hace 10, 15 años que no existía el Wildrock como tal, o 20 años, ¿sí? Se utilizaban ese tipo de diagnósticos con ese tipo de maquinaria, ¿sí? Entonces, puede manifestar problemas de desajustes, se pueden manifestar problemas en las bielas o problemas en pistones, ¿sí? Claro, está que nos quedamos cortos siempre, nos quedamos con falta de información, pero sí son viables entre un 50 y un 60% para hacer un diagnóstico. Te digo, Caterpillar maneja una guía, ¿sí? De vibración convencional absoluta, ¿sí? Para ese tipo de analizadores, para sus equipos. Ok, perfecto, sí, porque es que los espectros casi siempre tienen mucho ruido en alta frecuencia Ajá, sí. Y en el espectro de velocidad normalmente muestra bastantes armónicos, obviamente de su actividad y de su funcionamiento. Así es. Ahí es muy importante la forma de tiempo. Generalmente la norma 1816, 2816-6 o parece que guión 6. Entonces, sí. Sí, habla de los valores de vibración en el espectro, ¿verdad? Los valores absolutos de vibración, pero no habla mucho de la forma de tiempo. ¿Sí? La forma de tiempo tiene que ser valorada para considerar si un movimiento es armónico o no. Los motores de combustión interna manifiestan movimientos armónicos repetitivos. Cualquier anormalidad en el movimiento entre ciclo y ciclo manifestaría un problema interno. ¿Sí? Entonces es muy importante que también voltees a ver la forma de tiempo. Eso no está normada, esa no está normada, no hablan de ella, ¿sí? Pero en experiencia me ha dicho a mí que el voltear a ver la forma de tiempo manifiesta problemas internos, si no es una forma de tiempo armonizada entre cada ciclo. Sí, correcto. Para complementar la norma, lo que le dice más que todo es el tema como estructural,
Así es, así ¿Cómo es. se mueve más que todo el componente, el bloque o Sí. del Así cigüeñal, es. del motor o del compresor? Sí, incluso las marcas de motores de combustión interna del área naval, ¿sí? Hablan también de vibración absoluta en el espectro, ¿sí? Y se parece mucho a la norma 10816, ¿verdad? 2816, perdón, ¿verdad? Y todos hablan de espectros y frecuencias absolutas, ¿verdad? No hablan de formas de tiempo. ¿Siente? Muchas gracias. Sí. Aquí hablan, la siguiente pregunta, reductores cicloidales. Yo me imagino que te refieres a reductores que tienen discos internos, no sé la palabra cicloidal, yo conozco los reductores que no tienen engranes, tienen discos y por cambios de presión o cambios de distancia pueden reducir la velocidad. Habría que, si me mandas por favor ahí el tema del qué tipo de reductores que marca, ya te puedo ayudar. Sí, ingeniero, más que nada las condiciones o tipos de falla o cómo detectarlas en reductores cicloidales o precisamente estos reductores de discos. De discos, ¿verdad? Sí, mira, Exactamente, los trabaja reductores de discos ellos. manifiestan vibración relacionada con el eje, ¿sí? Manifiestan vibración relacionada con el eje, ¿sí? Y manifiestan una frecuencia de contacto NIP, ¿verdad? Hay poca información de este tipo de equipos, ¿verdad? Porque, digo, casi en la industria manufacturera no son muy comunes. La industria maquiladora, industria de transformación más pequeñas, sí son muy comunes porque el espacio es importante. Ese tipo de reductores tienen la ventaja de que son muy pequeños y hacen un cambio de velocidad muy alto en un espacio muy pequeño. Incluso mejor que los engranes planetarios, ¿verdad? Sí, pero déjame buscar algo de información, no es muy común, ¿eh? Este tipo de información no es muy común, pero sí te lo puedo, aquí lo estoy apuntando. ¿Siente? Bueno, aquí, para el caso de combustión interna, ¿es mejor el filtro? Definitivamente. ¿Sí es mejor? Definitivamente sí. ¿Ah? ¿Es confiable el analizador Digivive de Everest? Miren, yo no hablo de las marcas. Yo lo que puedo decirte que para mí todos los analizadores son buenos. Lo que no somos buenos somos nosotros, que no interpretamos bien las herramientas, ese es el problema. El problema de un buen analista no es el equipo muchas veces, es la persona. Todos los equipos analizadores de vibraciones tienen sus ventajas y desventajas. Yo Digivive lo he visto, yo no lo he palpado directamente, pero lo he visto cómo funciona. Incluso tengo una demostración de parte de ellos, ¿verdad? Yo lo veo bien, un analizador que cumple. Solamente no sé si tengas tú la versión computadora o tengas la versión portátil. Incluso parece que manejan una versión de laptop portátil, rugosa, fuerte, para campo. Lo único que no me gusta nada más de que se maneja como tipo laptop, ¿verdad? Pero de ahí más tiene bastante funciones. Incluso debo echarle porras porque es un equipo mexicano. Es la única marca que existe en México, con diseño mexicano. El ingeniero es francés, pero es mexicano, se vive en Francia, lo conozco, y es, por decir así, tecnología muy mexicana, ¿no? Aquí tienen sus oficinas principales aquí en la Ciudad de México. ¿Qué dicen? Sí, lastimosamente la onda en el tiempo no hay normas. Así es. Otro tema sería análisis para engranajes planetarios. Planetarios, a todo dar, sin problema podemos ver un tema, puede ser 4 semanas más, planetarios. ¿Sí? Planetarios se van a encontrar con una bronca. Bronca aquí en México es problema para hacer algo, una dificultad. No es lo que parecen los planetarios, los cálculos de frecuencias de planetarios no es lo que parece, no es tan fácil calcular una frecuencia de planetarios, depende mucho del arreglo, el diseño del planetario. Hay 3 arreglos diferentes. Entonces, para poder calcular un planetario necesitamos saber qué tipo de arreglo tiene. O sea, el ring, los planetas, el ring o el sol, qué es lo que está girando, ¿sí? ¿En qué sentido incluso? Entonces es importante ese dato, o sea, no todos los planetarios se analizan de la misma manera, hay 3 formas diferentes. Al fin de cuentas las fórmulas son similares, pero tiene mucho que ver qué componente está en funcionamiento. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, les aconsejo nada más, ya por último, entren a Mobius, tienen bastante material,
Va muy adelante el tema de presentaciones, ¿verdad? Costos muy accesibles, tanto presencial como en línea. Ahorita están dando mucho auge al tema en línea, están los cursos casi a mitad de precio que el presencial, pero son videos, en fin. Tenemos a muy buenos exponentes como compañeros de instrucción. Y bueno, estamos para servirle. Muchas gracias, buenas tardes, ¿verdad? Y saludos a todos. ¿Ya? Gracias. Gracias.